Última reelección de Porfirio Díaz. En una entrevista en el año 1908, Porfirio Díaz le dijo a James Creelman, un periodista del periódico estadounidense Pearson, que sus intenciones de retirarse de la presidencia, pues según él, el país estaba preparado para la democracia. A continuación se leerá un fragmento de la entrevista Díaz-Creelman. Esperado con paciencia el día en que el pueblo de México estuviera preparado para elegir y cambiar a sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones violentas. Ese día ha llegado. Me retiraré cuando mi actual periodo de gobierno termine y no aceptaré una nueva elección, a pesar de las opiniones que puedan sostener mis amigos personales o mis partidarios. Piense usted que pronto cumpliré 80 años. Vería con gusto la formación de un partido político de oposición en México. Si llegara a surgir, vería en él un beneficio y no un peligro. Me basta con haber visto a México colocarse entre las naciones útiles y pacíficas. No tengo el menor deseo de continuar en la presidencia. Esta nación ya está madura para la vida democracia. 17 de febrero de 1908. Las declaraciones tan convincentes del general Díaz produjeron un ambiente de intensas discusiones sobre el futuro de México y su democracia. Otra consecuencia fue la formación de agrupaciones políticas con ideas propias acerca de cómo gobernar el país. Dentro de estas circunstancias apareció Francisco I. Madero. Analicemos un poco de la biografía de Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero nació en Parras, en el estado de Coahuila, en el año 1873. Era el hijo de un latifundista. La palabra latifundista significa que eran aquellos que poseían grandes dimensiones de tierra o extensiones de tierra y explotaban a los campesinos, sin paga, horarios de trabajo. Madero estudió en Estados Unidos y volvió a México en 1893 con la idea de cambiar a la política. Contactó con otros opositores al régimen de Porfirio Díaz, como por ejemplo Ricardo Flores Magón, y financió su periódico Regeneración. Después de leer aquella controversial entrevista entre Porfirio Díaz y el periodista James Creelman, escribió el libro La sucesión presidencial, en el que expuso la situación real del país, el poder absoluto de Díaz, el desinterés del gobierno por las necesidades del pueblo. Planteaba limitar el poder y seguir las leyes de la Constitución de 1857. Se veía una posibilidad de retomar la democracia en el país, pero Porfirio Díaz por segunda vez cumplió su palabra de no volver a reelegirse en las elecciones de 1910. Una de sus principales razones es que tanto Díaz como otros partidos estaban preocupados por el ascenso tan rápido de Francisco I. Madero, quien se había postulado por el partido antirreeleccionista, teniendo como lema de candidatura sufragio efectivo o no reelección. La frase buscaba expresar la falta de elecciones transparentes y establecer un límite a un mandato presidencial, ya que propiciaba la corrupción y generaba daños al país. Las elecciones se llevarían a cabo el 26 de junio, pero Francisco I. Madero fue aprehendido y encarcelado en Monterrey unos días antes de las mencionadas elecciones. Poco después fue trasladado al penal de San Luis. Las elecciones se llevaron previstas el 26 de junio y terminaron con la reelección del general Díaz para el periodo 1910-1916. Para el 5 de octubre de 1910, Madero, desde la cárcel en San Luis Potosí, redactó el Plan de San Luis. En él convocaba una sublevación el 20 de noviembre de 1910. Algunos artículos de este plan estipulaban la anulación de las elecciones de 1910, establecía una nueva organización política y militar del país, la devolución de las tierras a los indígenas o a los campesinos, y asumía la presidencia provisional. En cuanto pudo escapar de la cárcel, huyó hacia San Antonio en Texas, en Estados Unidos, para volver, como estaba estipulado en el Plan de San Luis, el 20 de noviembre y tomó algunas ciudades del norte del país. En febrero de 1911 tomó por fin Ciudad Juárez, que fue el golpe final para que el régimen de Porfirio Díaz terminara con su renuncia y posterior exilio a París, en Francia. Para el 7 de junio de 1911 entró triunfante a la Ciudad de México para ocupar la presidencia interina del país.